Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, amigos de Es Diario. Hoy es día miércoles 12 de febrero. Bien, tenemos muchas informaciones nuevas. Presten atención porque hay un lío nuevo en el gobierno de Pedro Sánchez, pero esta vez con el torpedo que ha lanzado desde dentro del propio gobierno Yolanda Díaz a cuenta del salario mínimo interprofesional. Salario mínimo interprofesional que, según la parte socialista del gobierno, debe tributar a Hacienda y según Yolanda Díaz, pero ojo, también según el Partido Popular, y ya veremos a ver si también según Junts y otros socios del gobierno, no debe tributar a Hacienda. Bien, pues este es el nuevo lío que tiene el gobierno de Sánchez planteado y eso es lo que recogemos nosotros en la portada de Es Diario. Van a ver ahora nuestra portada. La inesperada alianza que pone al límite a Sánchez. Partido Popular, Sumar y Podemos fuerzan vía ley al gobierno que el sistema monetario internacional no pague IRPF. Un hipotético veto del gobierno a tales proposiciones de ley, tal y como permite el artículo 126 del reglamento del Congreso, argumentando que ocasionan una disminución de los ingresos presupuestarios, no surtiría efecto. Y es que el Partido Popular, tal y como trasladan a Es Diario, estaría dispuesto a impedir el veto de Sánchez votando, atención a esto, votando con Sumar en la mesa del Congreso en contra de esta medida. Una información que firma Hugo Pereira. Tenemos también otras portadas jugosas, como digo, jugosas portadas en este miércoles 12 de febrero, quiero decir. Vamos a continuar con el diario ABC. El diario ABC, este es el titular: la trampa del blanqueo vinculada con el rescate de Plus Ultra creó una tapadera en Mauricio. Una información en exclusiva del ABC. Una empresa radicada en la isla del Índico se encargaba de las transacciones económicas de la red criminal y de gestionar su patrimonio. Francia y Suiza investigan el lavado del oro venezolano de una organización que la Fiscalía Anticorrupción relaciona con las ayudas públicas a la aerolínea. Ministras a la gresca en plena rueda de prensa. Pero esta es la fotografía del diario ABC que recoge el gran rifirrafe ayer que se mascaba en el ambiente entre Yolanda Díaz y Pilar Alegría, entre la vicepresidenta y ministra de Trabajo y la portavoz del gobierno. Se mascaba la tensión entre ellas a cuenta de lo que les comentaba al principio, del salario mínimo interprofesional y la discrepancia brutal que hay dentro del propio gobierno en torno a este tema entre la parte de Sumar, es decir, entre Yolanda Díaz y la parte predominante del gobierno, la parte socialista, que quieren que tribute Hacienda. Es decir, hay un afán confiscatorio, porque el argumento del gobierno es ese, que un salario de 1.184 euros, que sería el nuevo salario mínimo interprofesional, pues ya es lo suficientemente importante, según el gobierno, como para que tribute a IRPF y se contribuya con ese salario pues a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, etcétera. Ese es el argumento del gobierno, ese es el relato que contó ayer Pilar Alegría en la mesa del Consejo de Ministros. ¿A ustedes les parece suficiente un salario de 1.184 euros para ya pagar impuestos y contribuir a los servicios públicos? ¿Es eso muy progresista, teniendo en cuenta que el precio medio del alquiler en una ciudad ronda los 1.000 euros al mes en un barrio céntrico de casi cualquier ciudad española? Bueno, pues ese es el argumento del Partido Socialista para impulsar que ese salario mínimo, ese nuevo salario mínimo, contribuya al IRPF y tribute, por tanto, impuestos. Vamos a continuar con el repaso a la prensa de hoy. Vamos a continuar con el diario El Confidencial. Crisis en el gobierno por el espectáculo del salario mínimo interprofesional. Sumar exige una solución a la torpeza de Montero. También se hace eco el Confidencial de este nuevo espectáculo, dicen los compañeros de este periódico, y ya apuntan a que se tendrá que llegar a algún tipo de solución para solucionar este nuevo lío en la llamada coalición progresista. Tenemos también el periódico The Objective, que tiene este asunto en su portada: escándalo en las oposiciones de la Seguridad Social al cambiar las normas tras el examen, una exclusiva
de los compañeros de OYETIP, y la portada también que hemos visto, la de OK Diario, con este titular: 7 testigos declaran que no vieron al hermano de Sánchez trabajando en su despacho de Badajoz. Esto es absolutamente de traca, lo del hermano de Pedro Sánchez, ya podremos decir con todas las de la ley, el hermanísimo, porque realmente cada día que pasa conocemos cosas nuevas en torno a este asunto. Lo último que supimos es que el hermano podría haberse llevado allí a la Diputación de Badajoz a un amigo íntimo que trabajaba en dependencias del Palacio de la Moncloa, es decir, que también habría enchufado a gente de su entorno para trabajar con él en la Diputación de Badajoz. Ya saben que el hermano, bueno, pues se ha ido de su puesto, no sabemos muy bien si ha dimitido o qué es o ha tenido una baja o qué, pero ha ido, como decimos en el diario, ha ido a cerrar la puerta de una oficina que nunca supo dónde estaba, tal y como él mismo casi manifestó de esa forma así tan clara en la declaración ante el juez, esa declaración que ha recorrido ya medio mundo y que realmente es de traca, absolutamente de traca, el asunto del hermanísimo de Pedro Sánchez, de David Sánchez Pérez Castejón, aunque a él le gusta llamarse David Azagra. Ese es el nombre que él ha elegido como una especie de nombre artístico para autodenominarse. Continuamos con el repaso a la prensa de hoy. La portada que van a ver ahora es la portada del Mundo. El empeño de Montero de hacer caja con el salario mínimo interprofesional parte al gobierno. Este es el enfoque del Mundo sobre el gran tema de hoy. Alegría y Díaz protagonizan un insólito choque en directo tras decidir Hacienda que el sueldo mínimo tribute. El Partido Popular levanta un bloque en el Congreso con los socios de Sánchez para revertirlo y que no se aplique la retención. El enfrentamiento arruina la estrategia de Moncloa de vender avances sociales para contrarrestar los escándalos. Esta última consideración es clave para entender este asunto, porque el gran argumento, el gran relato de Pedro Sánchez siempre es ese, que ellos son el partido que está con la gente que más lo necesita, el partido más social, el gobierno más progresista de la historia de España. Este es el gran relato de Pedro Sánchez y ahora están quedando como unos auténticos miserables, como unos auténticos rácanos, como una auténtica máquina confiscatoria cuando pretenden aplicar una retención de IRPF en un salario mínimo de 1.184, que sería en lo que quedaría tras la subida de los 50 euros del salario mínimo interprofesional. Esa sería la cuantía aproximadamente del salario mínimo interprofesional, que si se le aplicara el IRPF, pues se quedaría en bastante poco, por cierto, esa subida de 50 euros. Bueno, pues este es el gran tema del día. Tenemos también alguna otra portada, por ejemplo, la del diario El País, que es la que van a ver ahora, con un asunto internacional. La Unión Europea moviliza 200.000 millones para inteligencia artificial. Este es un tema clave también de fondo, aunque El País evita poner en primer plano el asunto del lío y de la guerra interna en la coalición progresista. Añade El País sobre este asunto de la Unión Europea que Bruselas choca con Estados Unidos en sus planes para una tecnología regulada y democrática. Vance advierte de que Washington no aceptará que se presione a los gigantes de Internet. Bien, pues este ha sido el repaso a la prensa de hoy. Esta última portada era la del diario El País y nos queda algo más, nos queda el editorial de Es Diario. Vamos ahora con el editorial de Es Diario. El gobierno huele a quemado, sensación de nuevas elecciones tras la polémica del salario mínimo interprofesional. La sensación de fin de ciclo es cada vez más palpable. Este martes, la enorme grieta abierta en el gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar a costa de la subida del salario mínimo interprofesional, que por primera vez, hay que decirlo, pagará IRPF, ha evidenciado que esto no da mucho más de sí. Tanto es así que empieza a verse como muy posible un acuerdo en el Congreso entre Sumar, Podemos y el Partido Popular para aprobar una ley que deje exento de pagar impuestos sobre la renta a los que perciban el salario mínimo. Los tres partidos coinciden en esa idea y, de consumarse esta impensable alianza, Sánchez quedaría herido de muerte. Uno de los dos partidos del Ejecutivo legislando en contra del propio gobierno, una de las dos patas de la llamada coalición progresista.
en su núcleo duro. La tensión entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se cortaba con un cuchillo. Las dos discrepando en directo, las dos cuchilleando y esbozando sonrisas irónicas ante las afirmaciones de la otra. Un auténtico circo. Podemos, que ha olido sangre, ha metido un poco más el dedo en la herida, registrando una proposición de ley en consonancia con lo que defiende Yolanda Díaz. Divide y vencerás. Esa parece ser la idea. Los de Podemos son los más interesados en que esta legislatura concluya cuanto antes y vayamos a unas elecciones anticipadas. Y de hecho se han encargado de verbalizar esa posibilidad, de hacerlo visible, de pronunciar esas dos palabras malditas, adelanto electoral, poniendo así esa idea en el debate político, algo que es la primera vez que sucede desde las filas de la mayoría de la investidura. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, de manera más o menos intencionada, ha contribuido también a propagar esa sensación de fin de ciclo tan peligrosa para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez. Lleva semanas jugando a la contra, buscando titulares y lucimiento de sumar para lo que necesita, claro, azuzar su enfrentamiento con el Partido Socialista. Lo previsible ahora es que Sánchez ceda una vez más el gobierno, se trague sus palabras aún calientes y acepte que el salario mínimo interprofesional quede exento de pagar IRPF. Es mejor hacer el ridículo que perder el poder, pero aún siendo así, este episodio va a dejar algunas cicatrices, ya lo verán, en la llamada coalición progresista.